Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, The Magnus Archives, episodio 21, Caída Libre. Testimonio de Moira Kelly sobre la desaparición de su hijo Robert. Testimonio original dado el 20 de octubre de 2002. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Deben perdonarme si me tomo un rato escribir esto en papel. No soy una escritora veloz y lo que vi da un nuevo significado a la frase escribe lo que ves. Pero ¿qué sucede si no tengo las palabras? Lo que vi no tiene sentido y me provoca terrible migraña cuando intento recordarlo correctamente para describirlo bien. ¿Estoy loca? Lo que pasó es una locura, no puede haber sucedido, pero pasó. Se llevó a mi Robert y ahora ni siquiera puedo pensar en cómo ponerlo en palabras de una forma en que lo explique bien. Tal vez en algún lugar de su biblioteca se encuentren las palabras que expliquen lo que sucedió, lo que vi, pero no he leído sus libros y saberlo no lo traerá de vuelta. Supongo que solo me queda intentarlo. Mi hijo Robert siempre fue un chico aventurero. Incluso cuando era niño corría y se ganaba sus raspones en cada oportunidad que tenía. En ese entonces vivíamos en el campo, en Althorp. Es un pequeño pueblo en Lincolnshire, y cada vez que podía, Robert salía al bosque con sus amigos. Trepaba a los árboles y exploraba sus profundidades. Otros niños se le unían, pero él siempre era quien escalaba más alto que cualquiera, y empujaba sus esfuerzos al límite. Ni siquiera puedo nombrar todas las veces en las que casi se perdió en ese lugar mientras crecía. Así, cuando se volvió adulto, sus intereses cambiaron, pero ese espíritu de riesgo nunca lo abandonó. Todos los miércoles solía llevarlo en un viaje de media hora en carretera, porque íbamos al centro recreativo que tenía muros de escalada, y a él le obsesionaba llegar a la cima. Luego se fue a la universidad y volvía en las vacaciones para contarme sobre algún deporte peligroso con el cual se estaba involucrando últimamente. Esquí acuático, ciclismo de montaña. Casi se perdió el funeral de su padre porque estuvo haciendo buceo submarino en la República de Chipre y únicamente consiguió un vuelo de última hora a casa. Claro que no fue su culpa, la muerte de Stephen fue una conmoción para todos. Lo que quiero decir es que no me sorprendí del todo cuando hace unos años mencionó que se había involucrado intensamente con el paracaidismo. Comenzó como un apoyo a la caridad. En su último año en Yarmouth, decidió hacer paracaidismo para ayudar a la caridad, de la cual era voluntario. Fui con él cuando tomó la decisión y cuando tocó el paracaídas, que se había enamorado de la experiencia, me contó. Desde ese entonces era inusual que pasara un mes sin que se lanzara de una avioneta. Llegó un punto en el que me pregunté de dónde era que sacaba el dinero para hacerlo. Por lo que sé, no es un pasatiempo barato y, en realidad, a mí no me pedía tanto dinero. Poco después de que Robert se graduó, vino a visitarme. Se veía más feliz de lo que jamás lo había visto desde que su padre falleció. Y cuando se lo mencioné, me dijo que consiguió empleo en una compañía que dirigía paracaidismo en todo el país. Se llamaba Paracaidismo al Descubierto y su rostro deslumbró cuando me dijo esto. Ahora era un instructor completamente capacitado del deporte. Me alegré por él, claro que lo hice. A pesar de todas estas veces que me describía cuando saltaba y sonaba terrorífico, siempre le dejé en claro que nunca lograría subirme a estas cosas, para luego caer en picado desde el cielo. Después de eso, no lo vi demasiado. Si había suerte, venía a casa en Navidad y el Día de la Madre. Pero aparte de eso, solo había una llamada ocasional o tal vez una postal de él cayendo en el aire en algún lugar lejano. Tengo una pila de ellas en casa, solo las conservo como un recuerdo suyo. Me acuerdo que me envió una desde Aberystwyth. De todos los lugares en donde podría estar, no se encontraba tan lejos y la firmó con una frase que decía, con amor de tu hijo en caída libre. Solía amarla, pero ahora esas palabras me hacen estremecer. Pero él era feliz, se dedicaba a lo que amaba, e intenté aferrarme a ese pensamiento. No tenía idea de que algo malo podía suceder. Quiero decir, no pasó nada malo, estoy segura de eso, hasta el último momento. Vino a verme hace 3 meses. Me sorprendió porque junio era temporada alta y en su última llamada parecía decir que esperaba tener mucho trabajo hasta que comenzara el invierno. Sin embargo, ahí estaba, de pie en el umbral y se veía demacrado. Había bañado durante un tiempo. Antes de que pudiera decir algo, lo llevé adentro. Hice que se sentara y le pregunté si quería una ducha caliente. Al final se la preparé.
Le dije que lo que fuera que le hubiera sucedido podía esperar hasta que se calmara un poco. Creo que hice lo correcto porque después de haberse aseado y de comer una merienda caliente, lució mucho más compuesto de lo que parecía al inicio. De todas formas, pasaron 10 minutos exactos en los que solo se mantuvo sentado, mirando a la nada. Me dijo que estaban en Doncaster por un contrato de una caída libre. Un señor de 85 años planeaba saltar en conjunto con un instructor en memoria de su esposa. Él no fue quien saltó con el anciano, pero fue un evento tan importante que su compañera le pidió que también la acompañara para apoyarla. El salto con un paracaídas por sí solo. Todo iba bien, el vuelo salió bien y el viejo, su nombre era Simon, parecía que le estaba pasando genial. Hacía chistes y estaba más entusiasmado sobre el asunto de saltar de una avioneta de lo que cualquier otra persona que Robert hubiera conocido antes lo había estado. Finalmente, la ascensión terminó y abrieron la puerta frente a la ráfaga de viento. Harriet Fairchild, la instructora, se preparó para saltar y ató a Simon contra su pecho. Robert me dijo que en ese momento el viejo se volvió a él y le gritó algo. No lo escuchó claramente, pero creo que dijo: disfruta el cielo azul. De un momento a otro se sintió mareado y casi se cayó al suelo mientras Harriet se apresuraba con su pasajero lejos de Robert y saltaba de la avioneta. Todo pasó en un segundo, pero se obligó a saltar y fue recibido por un sentimiento familiar de hundimiento en su estómago mientras comenzó su caída libre. De inmediato sintió que algo andaba mal. Me dijo que saltó de 3000 metros de altura, así que tenía que caer por 30 segundos y luego debía abrir su paracaídas, pero tuvo problemas al contar. El cielo azul despejado era tan resplandeciente que casi lo cegaba y los números se amontonaban en su cabeza. Perdió el sentido de la orientación y me dijo que tuvo que cerrar sus ojos fuertemente porque no soportaba el resplandor del cielo. Así fue como tuvo que concentrarse para seguir contando. Finalmente llegó a lo que creyó que eran los 30 segundos y se preparó para tirar de su cordón, pero cuando lo hizo, volvió a abrir los ojos y se quedó helado. La tierra había desaparecido. Le pregunté a qué se refería. Tal vez su cuerpo había girado en dirección al cielo. Él negó con la cabeza y me dijo una vez más que la tierra había desaparecido. Me dijo que lo único que había era la amplitud y el gran vacío del cielo azul, extendiéndose infinitamente debajo suyo. Sin embargo, él seguía cayendo. Seguía diciendo que era resplandeciente. Era tan resplandeciente, pero no había sol alguno en ese cielo, ni una sola nube de la cual ocultarse. Solo el vacío, cielo azul, en cualquier dirección a la que mirara. Quería tirar del cordón para abrir su paracaídas, pero su mano no llegaba a cerrarse sobre el agarre, así que siguió cayendo. Robert estaba temblando tan bruscamente mientras me contaba todo esto, que tuve que traerle una manta y prepararle otra taza de té. No estaba muy segura de si creía lo que me contaba, pero era obvio que había pasado por algo traumatizante. Lo notaba. Le pregunté cuánto tiempo estuvo cayendo en ese vacío y me dijo que no lo sabía. Su reloj se detuvo, pero se sintieron como horas, incluso días. Me dijo que pasó tantísima hambre, pero no paraba de caer. Ni siquiera sabía en qué dirección lo hacía. Era imposible saberlo con ese despejado cielo rodeándolo. Finalmente, me dijo, volvió a la tierra otra vez. No hubo ningún cambio o diferencia repentina. Solo cerró sus ojos como lo hacía tan frecuentemente en ese lugar, y cuando los volvió a abrir la tuvo frente a sí, verde, frondosa y apresurándose hacia él. Estaba tan aliviado que casi olvidó desplegar su paracaídas, pero lo hizo y aterrizó a salvo casi en la zona del objetivo. Harriet lo recibió y se sorprendió por lo mucho que se había tardado en bajar. Le dijo que pasaron 15 minutos después de su aterrizaje acordado a la tierra, y que Simon, ese tal viejo y su compañía ya se habían ido. Era claro que algo malo había pasado y Harriet le preguntó a Robert si estaba bien. 15 minutos. Solo 15 minutos, repitió él. Y ella le dijo, sí, ¿qué fue lo que pasó? Robert renunció justo en ese momento y poco después vino a verme. Claro que me quedé sin palabras después de escuchar el relato de mi hijo. Es difícil decir cuánto creía que era cierto. No pienso que alguna vez me hubiera mentido en algo parecido a esto, pero al mismo tiempo y en la forma en que lo narró, bueno, no creía que proviniera de una mente sana. Digamos que creí algo que ya lo verán en unos minutos. El punto es que intenté hablar sobre sus problemas y sentimientos, pero mientras más hablaba de ello, más intranquilo se volvía, hasta que decidí que no estábamos llegando a ningún lado y preparé su antigua habitación para que descansara. Hasta donde recuerdo, esa noche durmió profundamente. El día siguiente fue un día hermoso. El sol se veía por la ventana y el aire era cálido, aunque sin ser abrumante al punto de sofocar.
como lo hizo la semana pasada. Cuando Robert finalmente despertó, le sugerí que fuéramos a dar una corta caminata para disfrutar el día. Si tenía suerte, eso lo ayudaría a librarse del miedo que aún se cernía sobre él. Al inicio parecía que no quería ir. Seguía mirando al cielo despejado, pero le mencioné que haríamos un picnic con mucha comida, y eso fue lo que lo convenció. Esa última hora fue la más feliz que pude pasar junto a mi hijo en toda mi vida. Bajo el sol, las ojeras de sus ojos casi parecieron desaparecer, y después de unos minutos incluso dejó de mirar al cielo todo el tiempo. Caminamos hombro con hombro, a veces hablábamos y a veces no, y el mundo parecía estar en orden. Hay una colina cerca de donde vivo. Es una cuesta simple y con mucho césped, pero algo alta. Se puede ver desde la ventana de la cocina de mi casa. Esa es una de las razones por las que me mudaré. Fue mientras subíamos esa colina cuando sucedió. No llegamos a la cima. Robert se volvió hacia mí con una repentina cara de absoluto terror. Le pregunté qué pasaba. Él solo gritó y me empujó. Caí al suelo y no pude hacer nada más que ver a mi hijo correr colina abajo. Y entonces, esta es la parte que no puedo escribir. Lo voy a intentar, pero lo que piensen de mí cuando lean esto no será lo que sucedió. Solo será lo más cercano a lo que puedo describir, porque pensar sobre ello con exactitud me causa terribles migrañas. Lo más exacto que puedo decir es esto. El cielo se lo tragó. No se cayó, ni voló, fue arrebatado. No había nada en el cielo que se lo llevara. No fue como si una mano apareciera y lo tomara. Fue el mismísimo cielo, el cielo entero, tan extenso como el horizonte que alcancé a ver. Se retorció y se movió como las arenas movedizas. Se tragó a Robert. Es la única forma en que puedo describirlo. Por favor, no me hagan decirlo de nuevo. Fin del testimonio. Antes de tocar el tema central de este testimonio y hacerme la pregunta de si el cielo puede comerse a la gente, hay un par de datos que necesitan abordarse. Primero que nada, la compañía en la que la señora Kelly declara que Robert trabajaba, Paracaidismo al Descubierto, no existe, y hasta donde llegó la investigación de Sasha, se sabe que nunca ha existido. No aparece ninguna compañía registrada y no se relacionaron de ninguna forma con los organismos que se involucran con las incontables licencias que una compañía de paracaidismo requiere para funcionar. Hay 1 o 2 artículos de noticias de finales del año 2000 que hablan de unos eventos organizados por Paracaidismo al Descubierto, e incluso se habla de la Escuela de Paracaidismo al Descubierto, pero lo que hubieran sido no era un negocio oficial ni con licencia, así que o ellos le mentían a Robert Kelly o él le mentía a su madre. No se dan muchos detalles del lugar en donde Robert Kelly afirma ser teletransportado durante su caída libre, en un infinito cielo azul repleto de nada. Sin embargo, Tim se superó a sí mismo con esto y después de pasar casi un día entero rebuscando entre reportes de accidentes e incidentes en el área de Doncaster en junio de 2002, encontró algo que parece interesante. El 3 de junio de 2002, Joseph Pierce reportó haber escuchado un fuerte impacto en el campo junto a su casa. Tras investigar un poco, encontró un paracaídas que aterrizó en el suelo a una velocidad tan extrema que casi quedó enterrado en la tierra. No halló ningún cuerpo, ni de ninguna persona que lo pudiera haber usado. El objeto tampoco tenía un logo o marca, y después de la entrevista que hizo Tim, el señor Pierce negó con firmeza haber visto alguna avioneta o a personas realizar paracaidismo en algún lugar cercano a su propiedad. El paracaídas ni siquiera estaba abierto. Según los reportes policíacos, la señora Kelly intentó reportar a Robert como desaparecido el 7 de junio, pero fue complicado dada la ausencia de información de amigos o vecinos. De hecho, es difícil encontrar evidencia alguna de la existencia de Robert Kelly en los 4 años pasados. Puede ser porque solía mudarse. En cualquier caso, se siente como si hubiera algo más. La señora Kelly se negó a nuestra petición de hacer una entrevista de seguimiento. Nos dijo que no deseaba revivir ese incidente. Hay algo que me molesta. Si los recuerdos de la señora Kelly son ciertos, la forma en que Robert narra su última caída libre, la instructora Harriet Fairchild y el anciano llamado Simon, puede que solo sea una coincidencia, pero recuerdo que el nombre Simon Fairchild una vez fue mencionado por... ¡Dios mío, Martin! ¿Qué diablos son esas cosas?